Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La Cancillería chilena emitió un comunicado expresando su preocupación por la grave escalada militar y condenando tanto los ataques contra Irán como la respuesta iraní contra Israel y países del Golfo. El gobierno señaló que reitera su compromiso con la no proliferación nuclear, defiende el respeto a la soberanía e integridad regional de los estados y hace un llamado a detener la violencia y proteger a la población civil. Además, informó que mantiene contacto con embajadas y consulados en Arabia Saudita, Azerbaiyán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Palestina, Siria y Turquía para resguardar funcionarios. Vamos con el bonus track de esta mañana a propósito de lo que ha pasado en los últimos minutos. Una reunión entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast terminó abruptamente. El presidente acusó presiones para retractarse y falta de voluntad en medio de tensiones con Estados Unidos. De ahora en adelante lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo que todo es falso, dijo el mandatario. Esta tensión, por supuesto, está enmarcada por el asunto del cable submarino entre Chile y China, que escaló tras las declaraciones del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien desmintió que el presidente electo José Antonio Kast haya sido informado previamente por Gabriel Boric sobre los riesgos asociados a la iniciativa. La controversia se produce en medio de sanciones de Estados Unidos y a días del cambio de mando. En tanto, la secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado, del Partido Republicano Chileno, está en este momento en China. La ofensiva parlamentaria está para solicitar el retiro del embajador estadounidense Brandon Judd y las críticas del diputado Johannes Kaiser han profundizado el debate. A esto se suman cuestionamientos por la postura del próximo gobierno frente al conflicto en Medio Oriente. Entonces esto es un polvorín. Ya, mira, esta es la historia. Hay una... si me puedes bajar un poquito la música, Feluca. Esta es la historia. Hay una situación que yo veo mucha confusión en los medios respecto, por ejemplo, vi en la mañana respecto a esta misma noticia de la reunión en The Clinic, un titular diciendo que Boric le pone la lápida a futuras reuniones bilaterales, casi como dando por terminado cualquier tipo de conversación con José Antonio Kast. Yo no entendí eso. Y yo tampoco entendí eso. Entonces yo no sé de dónde sacan la información, porque de hecho la noticia es justamente lo que hemos comentado acá y lo que están comentando todos los medios. Entonces me da la impresión, mira, ahí está... Mira, ahí lo modificaron un poco, yo creo que se dieron cuenta porque estaban generando muchos comentarios en redes sociales el titular de The Clinic, pero ahora dice, el presidente Boric informa que Kast dio por terminada las relaciones bilaterales. Claro, ahí finalmente se lo traslapa a José Antonio Kast esta situación. Lo otro, por ejemplo, veo en la portada de Bio Bio a esta hora de la mañana, junto con esta noticia que la titularon como quiebra absoluto, Boric acusa a Kast de mentir sobre intercambio de información por cable chino. Y abajo ponen, Muñoz reconoce que no informó sobre cable chino a Degrange durante bilateral. Y agrega la cuña, lo había guardado. Eso ya lo sabemos. Eso lo sabemos, lo comentamos acá el lunes. Es algo que salió durante el fin de semana. Particularmente en la tercera llegó esa información. En la reunión en la que sostuvieron Degrange y Muñoz en la primera que hubo, y antes de que explotara la polémica del cable chino, le entrega una carpeta con todos los proyectos importantes y relevantes, la mayoría centrada en transporte, que es donde fundamentalmente el ministro se dedica, y los temas de telecomunicaciones no había mayor detalle, sí había información, por ejemplo, del el otro cable, que es el cable de Humboldt. Esa información, digamos, no está en cuestión y se sabe que finalmente no se entregó información por transporte. Pero sí lo que se sabe es que se entregó información a través de Cancillería. En las reuniones de los cancilleres, que es algo que también comentamos ayer, Van Claveren le pasó información a Pérez Maquena y en una reunión que fue larga, sostenida, y le entregó no solamente detalles del proyecto en sí, que tal vez a esta altura ya no importan tanto, o sea, los detalles técnicos obviamente han quedado totalmente en segundo plano, sino que le entregó información de las presiones que está sufriendo internacionalmente el país desde Estados Unidos, justamente por que esta inversión sería una inversión china. Entonces, finalmente Van Claveren le da esta información que es la clave y es lo importante antes de que explotara el caso por el retiro de visas y todo lo que nos enteramos días después. Cuando el presidente Boric dice que José Antonio Kast sabía la información del cable chino, es justamente a partir de esa reunión.
Esa es la base, esa es la fuente. Ahora, lo que debiese ser preocupante para el presidente electo es, uno, si él dice que no sabe, y es lo que ha argumentado, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, si él dice que no sabía lo del cable chino y le pidió al presidente Boric retractarse, significan dos cosas. Uno, o está mintiendo, o dos, Pérez Maquena no le informó. Ambas me parecen que son preocupantes. Claro. Digamos, pensando en las potestades y el escenario que debe llegar a asumir el presidente Kast el presidente electo Kast en la próxima semana ya, que esto es el 11 de marzo. Entonces, mi impresión es que hay una situación por ese lado y me da la impresión también de que por eso se han demorado, que es lo que hemos visto hasta ahora, en reaccionar. Porque lo que vemos, al menos a esta hora de la mañana, ya habiendo pasado algo así, casi poco más de una hora de lo que fue esta reunión de 22 minutos, es que el gobierno ha asumido prácticamente toda la narrativa, presentando su versión y dejándole la posibilidad de una respuesta a José Antonio Kast, quien llegó a la OPE y tal como comentaba la Jo, básicamente llegó y se metió a la oficina, como que no emitió declaraciones, mientras que el presidente preparó este escenario con los ministros detrás y entregando, digamos, dando esa sensación de que está acompañado, como logrando armar un relato más o menos rápido frente a lo que ocurrió esta mañana. Lo otro también que es llamativo, o sea, yo creo que esto en sí es llamativo justamente porque yo tengo esta idea en la cabeza. Si yo soy José Antonio Kast y voy a una reunión para quebrarla, para en el fondo quemar las naves y decir no es posible en el fondo hacer un cambio de mando lo más serio posible, yo tendría pensado un plan de acción, comunicacional al menos. Y eso no lo hemos visto. Lo hemos visto por parte del gobierno. Entonces, raro lo que está pasando con Kast. Yo no sé si es una situación de impulsividad. Obviamente estamos hablando de una noticia en desarrollo, pero si yo quiero generar un efecto, no sé, uno podría decir que hay racionalidad en lo que hizo Kast, en el entendido de que no, que sabéis que hemos estado demasiado cerca del presidente Boric, es momento de alejarse, hagamos un quiebre y en verdad no nos veamos las caras de aquí hasta el cambio de mando, y uno podría entenderlo como maniobra política. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que en verdad el presidente Kast como que decidió como recluirse, tal vez le dieron también información que él desconocía, es algo que está averiguando, pero se le ve un poco, hasta ahora lo que se ve es que con su silencio otorga mucho, y eso no es una buena solución a nivel comunicacional, si se quiere, como que no está respondiendo bien a la coyuntura, más allá si había o no un plan detrás de todo esto. Oye, estoy mirando y parece ser que está hablando gente en la moneda. Sigue el movimiento. Boric acusa a Kast de exigirle retractarse sobre intercambio de información. Es el título del momento. Y en ese sentido, vamos a ver lo que está pasando en este momento en el Palacio. Está hablando Elizalde. ¿Tenemos audio en vivo? De retirarse de la reunión que estaba agendada entre el presidente Gabriel Boric, el presidente electo José Antonio Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, que abordó los abusos del Sename, el proceso de empadronamiento y los desafíos que existen en el ámbito de la migración, el cable chino y las decisiones que se tienen que tomar coordinadas entre ambos gobiernos, también la situación fiscal y la situación en la macrozona sur, los avances que ha habido en la reducción de la violencia rural con cifras récord durante la administración del presidente Boric y cómo continuar con este trabajo sobre la base de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Este es un diálogo que está concebido precisamente para servir de mejor forma a nuestros compatriotas y realizar las coordinaciones que se requiere entre las autoridades del gobierno en funciones y el nuevo gobierno. Respecto de esta decisión que consideramos que es una mala señal respecto del diálogo que requiere nuestro país
en una democracia a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar, tal como acontecieron los hechos. Antes de que se reunieran los equipos, estaba programada una reunión bilateral entre el presidente Boric y el presidente electo Kast. En esa reunión, de acuerdo a lo que informaron ambos presidentes posteriormente, el presidente Kast le pidió que se retractara al presidente Boric respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos. Nosotros siempre nos las vamos a jugar por la verdad. Y el presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas, y uno de los temas decía relación con el cable chino, informándole que esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno, y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas, y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Terminada la reunión bilateral, cuando el presidente Kast señala que ellos se van a retirar, lo que insistimos es una mala señal para nuestra democracia y para el país, ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric informa la decisión del presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo, cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Y así hay una serie de detalles que se cuentan a veces a la prensa que no corresponden a la realidad. Pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo, bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. Lo segundo, tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar, porque finalmente aquí hay que poner en el centro la necesidad de las personas, los que nos piden los chilenas y chilenos que el Estado funcione, que se realice un trabajo de excelencia, y para eso la entrega de información a las nuevas autoridades es fundamental, para que desde el 11 de marzo puedan tomar las decisiones relevantes que contribuyan a mejorar la vida en Chile. Y por eso lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando una serie de ministros y subsecretarios de que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo gobierno. Por eso queremos reiterar nuestro compromiso con la verdad, que es fundamental para la democracia, y en segundo lugar, con el diálogo democrático, un tema fundamental que algunos olvidan, que es la forma en la cual construimos una mejor convivencia, respetando, obviamente, las diferencias legítimas que existen en democracia. Vamos a hacer las preguntas con el micrófono desde acá. Hola, sí, ahí sí. Ministro, quería preguntarle por parte de lo que usted detalla. Dice que concluido este encuentro entre ambos mandatarios, se dirigen al Salón Amarillo y frente a los ministros, José Antonio Kast reconoce que esa llamada se realizó. Sí,
Y posterior a eso, Wow. insisten que se van a retirar porque está pidiendo que el presidente Gabriel Boric se retracte. No se Increíble. entiende eso. Él señala que como excusa, porque lo que se dijo es que no habían conversado nunca del tema, y el tema lo conversaron, pero él señala como excusa que no se le habían entregado todos los detalles. Pero usted entenderá que cuando el presidente en funciones llama al presidente electo y le dice tenemos que tratar este tema, y le entrega la información más relevante, que hay una decisión que tiene que ser tomada en coordinación por ambos gobiernos, y que adicionalmente está la advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones, obviamente todos los otros temas tenían que conversarse en la reunión que se realiza de manera personal. Pero el presidente electo frente a los ministros confirma que esa reunión Sí. se realizó y que le habían hablado de este tema. Del cable chino y de las amenazas o advertencias de Estados Unidos, somos muchos los testigos que estuvimos ahí presentes. La entrevista ayer, Ambos presidentes coinciden en que la llamada existió y que estos fueron los temas que se conversaron. ministro, en entrevista desde Juan Fernández, el presidente Gabriel Boric dice que con el presidente electo habló semanas antes de que el cable fuera polémica para transmitirle su percepción de este asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado amenazas. Hoy dice que fue 2 días antes que estallara el caso, el miércoles 18 de febrero, que habló con él. No queda claro el tiempo de anticipación con la que el presidente dice haber hablado de casco sobre este cable. ¿Nos puede aclarar eso? Porque usted reafirma que fue el 18 de febrero, pero él dice que fueron semanas antes. Yo lo que ¿Es le que puedo hubo señalar- más de una comunicación o el presidente se equivocó al mencionar que fueron semanas antes? Después, efectivamente, el presidente, en función del presidente Boric, trató de comunicarse con el presidente Kast directamente. También el jefe de gabinete del presidente Boric llamó a la jefa de gabinete del presidente Kast. Durante varios días no respondieron, se habló también con algunos de sus asesores y finalmente cuando estuvieron disponibles a contestar las llamadas se agendó la reunión que se realizó hoy día. Ministro, hay una acotación también a propósito de que el presidente constata que al menos 2 días antes habían sabido de amenazas de Estados Unidos respecto del cable. ¿El gobierno hizo algo en ese margen para evitar una controversia con Estados Unidos? Porque el gobierno considera que esto es una sanción unilateral, pero finalmente es una controversia con Estados Unidos. ¿Hizo algo para evitarlo sabiendo de esas amenazas previo a la carta de Marco Rubio? Ayer una dilatada sesión de la Comisión de Transporte, Obras Públicas y Transporte de la Cámara. El ministro Muñoz se refirió en detalle y que señaló que esa era una de las razones por las cuales había retrotraído una eventual decisión para analizar otros elementos y por eso siempre informamos que este era un tema que no estaba formalmente decidido y que se estaba evaluando. Tanto es así que se había planteado la necesidad de una reunión de coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Ministro, sabemos que esta situación también Estamos tiene escuchando a consecuencias diplomáticas. Álvaro Hay Elizalde, fuentes que está dando una señalan que el conferencia en La tema se Moneda abordó con respecto toda a la última polémica del necesidad y presidente profundidad. Kast saliendo, La reunión bilateral sorpresivamente después de 22 minutos después de una bilateral. Sigamos escuchando. Eso y también, ¿cuál es la lectura que hace el Palacio de la Moneda respecto de esta exigencia que hace el presidente electo José Antonio Kast, en no querer traspasar la responsabilidad justamente a el gobierno entrante? Sobre ese punto, en la reunión que hubo entre el canciller en ejercicio, Alberto Van Claveren, y el futuro canciller, el canciller Van Claveren informó que uno de los temas relevantes que tenían que tomarse en consideración en materia de relaciones internacionales y en particular de la relación con Estados Unidos era del tema del cable chino. Por tanto, ese tema expresamente se lo planteó el canciller Van Claveren al futuro canciller. Lectura que hace la Moneda sobre esta solicitud de retractarse, siendo que ellos ya tenían la información. ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Que se quiere traspasar justamente la responsabilidad solamente a este gobierno? Aquí lo importante es la verdad. Hay un registro de una llamada que duró 16 minutos, que se realizó el 18 de febrero. Ambos presidentes reconocen que en esa llamada el presidente Boric le informó al presidente electo José Antonio Kast que se tenía que tomar una decisión respecto al cable chino, que tenía que conversarla personalmente porque era un tema que requería una decisión de Estado y que habían amenazas o advertencias del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Ministro, buenos días. Preguntarle por... Perdón, todo esto fue antes de que se conocieran las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Preguntarle por cómo quedan ahora las relaciones, considerando que en el plano legislativo todavía hay mucho camino por delante. Si usted cree que esta tensión que ahora se profundiza con el gobierno entrante podría tener un impacto o un efecto en el plano legislativo, de acuerdo a la agenda que está justamente sacando el Ejecutivo adelante en esta semana que queda de gobierno. Bueno, yo creo que es fundamental, en primer lugar, preservar siempre el diálogo democrático y estar disponible a sentarse a conversar por lo que es mejor para el país con quienes piensan distinto. Y por tanto nosotros vamos a insistir en la necesidad de que se lleven adelante las reuniones bilaterales. No somos nosotros los que estamos interrumpiendo este diálogo
nosotros los que nos estamos retirando de las reuniones programadas. Y adicionalmente, la verdad es consubstancial a la democracia. Por tanto, cuando se señalan los hechos, como lo he indicado con este nivel de precisión, da cuenta que la verdad está de nuestro lado. Plano legislativo. Oye, súper Ahí nervioso. era la conferencia. ¿Cuáles son las conclusiones? No, yo creo que lo fundamental, lo central de lo que dijo Álvaro Elizalde, ministro del Interior, es básicamente la versión detallada que dio de la reunión que hubo en el Salón Amarillo de la Moneda, en donde dice el presidente Kast le pidió al presidente Boric que se retractara por sus dichos del cable chino. El presidente le recordó una conversación del 18 de febrero, estamos hablando de casi 2 semanas antes de que explotara la polémica producto del corte de visas que realizó Estados Unidos al ministro Muñoz y 2 de sus funcionarios del Ministerio de Transporte, y dijo, en esa conversación del 18 de febrero, que duró 16 minutos, el presidente Boric le comentó que debían conversar sobre el tema del cable chino y que había una advertencia de Estados Unidos. Según Elizalde, en la reunión que hubo hoy día, Kast reconoció esa llamada y lo hizo delante, dice también Elizalde, todas las personas que estaban ahí de testigos, que eran fundamentalmente los ministros, los jefes de gabinete. A mí, de hecho, ahora en la mañana me llegó un WhatsApp de una persona que trabaja en La Moneda y básicamente lo único que dijo fue se picó el rubio y no puedo informar nada más. Ese es como el escenario. Fue, al parecer, el presidente electo Kast quedó muy digamos, como molesto por la situación y finalmente se cortaron todas las reuniones de aquí. Dice Álvaro Elizalde también que ellos están de parte de la verdad y por eso en el fondo exponen los detalles de esta reunión y de momento no tenemos reacción por parte de la oficina del presidente electo respecto a por qué hubo este quiebre. Entonces está... ¿A las 11 qué? Hay... Ya fue citada una conferencia de prensa a las 11 en la OPE. Y estemos con la cobertura en vivo. No Sí. se desplieguen de turno porque el escándalo del momento. Se fue el presidente como si fuera una pelea de SQP. Se fue el presidente electo de La Moneda. El presidente Boric le responde, le dice mentiroso. A las 11 responde Kast. Yo si fuera en este momento un tip, yo haría un react. De Que la Camila conferencia. Vallejo se ponga a ver un react en vivo de la conferencia. Y que empiece a responder en... Claro, no, que todo sea una vamos, si vamos a estar en esta, vamos con todo. Es eclipse hoy día, como decía nuestra compañera Josefa Garrido. Sí, ese eclipse. Hay un eclipse total. Sí, oye, bueno, dándole un poquito también porque todo este escenario de alto conflicto entre el presidente vigente y el presidente electo está rodeado de hechos que son a lo menos llamativos, que sirven de adorno o corolario de toda esta situación. Yo creo que uno es el que sacó ayer la portada de La Segunda, para quienes pudieron verlo, que es la visita que está realizando en estos momentos Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, que está en China. Paradójicamente, o sea, está toda esta polémica, su partido está en llamas por esta situación. Ella está, digamos, viendo las bondades que tiene el gigante asiático. Ahí tenemos la imagen. De repente esta cosa se está poniendo ordinaria, como dicen, que te lo digo. Ordinaria. Ahí vemos a Ruth Hurtado en este viaje. Lo otro es que además ayer se emanó desde el Congreso, en particular de la Comisión de Transporte. Tiene un nombre largo esa comisión. Está Obras Públicas, Transporte, pero que en donde fundamentalmente se estaba discutiendo esta situación del cable chino, y desde allí, producto de una solicitud del diputado Alinco, el famoso diputado René Alinco, se pidió la salida, el retiro del embajador de Estados Unidos, el embajador Jude del país. Ahí vemos la noticia que sacó ayer Radio Bio Bio. Se aprobó en esta comisión en donde no estaban todos los parlamentarios, habían 5 de los 8, y se aprobó finalmente que pedirle como una solicitud directamente al presidente el retiro del embajador. René Alinco tuvo palabras muy duras para el embajador Jude, lo trató de agente de la CIA, entre otros epítetos. Dijo que se está involucrando en la política interior chilena, que no le corresponde,
y que eso amerita solicitar su retiro del país. Todos hechos que ocurrieron ayer, digamos, para darle reforzamiento a lo que está ocurriendo. Y también tuvimos las críticas de Johannes Kaiser, justamente al gobierno de Casa en su conjunto, pero apuntando a uno de los hechos que también nos enteramos durante la semana pasada, que es que el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, ayudó, digamos, a la empresa china a su inscripción en Chile, a levantar su filial, y que finalmente ese bufete de abogados significó, digamos, el respaldo para que pudiese presentarse el proyecto del cable chino submarino. Entonces, ¿qué dijo Kaiser? Qué casualidad más grande que ahora el nuevo ministro de Defensa tenga que ver con este cuento. Sostuvo Kaiser que existirían intereses particulares y no nacionales en la controversia. Y eso, digamos, Kaiser se está convirtiendo también en un riñón que por derecha está provocándole ciertos dolores al gobierno entrante y aferrándose a esta polémica, que es la polémica del cable chino. Así es. 9:54. ¿Ya llegaron los colegas de Turno en Vivo? Por favor, háganlos pasar a esta sala. Estamos en vivo a través de Turno, el primer canal de stream. Te agradezco mucho, Camilo, y vamos a seguir monitoreando toda la información en la tarde. Vamos a estar en eso, nos vemos.